La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, buenos días, cafeteros. Soy Juana desde Albacete. La verdad es que creo que tenemos una responsabilidad que hay que asumir, aunque sea con pequeños gestos como este. Y bueno, larga vida la resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. El presidente saliente, el ingeniero Mauricio Macri, junto a la vicepresidenta Gabriela Michetti. Vengo a convocar a la unidad de toda la Argentina en pos de la construcción de un nuevo contrato ciudadano-social. Un contrato social que sea fraterno y solidario. Fraterno porque ha llegado la hora de abrazar al diferente. Solidario porque en esa emergencia social es tiempo de comenzar por los últimos para después poder llegar a todos. The House Committee on the Judiciary is introducing 2 articles of impeachment charging the President of the United States, Donald J. Trump, with committing high crimes and misdemeanors. Este acuerdo también fortalece la cooperación para el desarrollo y permite enfrentar de mejor manera problemas sociales como el fenómeno migratorio. El 23 de octubre, el Colegio Médico advirtió el grave daño que estaban provocando los perdigones disparados para la población, lo que se reflejaba en la cifra, en la alta cifra de lesiones oculares, más aún que en el conflicto entre Israel y Palestina. O sea, es un nivel de absurdo que cuesta creer. Lamentablemente no estamos viviendo la vigencia plena de los derechos humanos. 34 muertes están enlutando a Bolivia. Más de 1.200 detenidos, más de 1.000 heridos, todavía son las cifras terribles que violan los derechos humanos. Que estamos ante un nuevo reto histórico y que por primera vez en nuestro país conformaremos el primer gobierno de coalición de nuestro país y, por tanto, digamos que se abre como una nueva esperanza para nuestras gentes y también conversamos con él respecto de lo que esta nueva coalición de gobierno puede conllevar para nuestro país. A mí me preocupa que un partido como el Partido Popular, en lugar de ser responsable, de remangarse y de decir vamos a hacer esa mesa 3, que es lo que necesita este país, esté hablando de posibles coaliciones electorales cuando yo creo que estamos en el marco de que precisamente hay que llegar a un acuerdo para no llegar a unas terceras elecciones. Tienen la oportunidad de sumar, sí, y esa es la vía arrimada.
buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, qué está sucediendo en este mundo tan complejo, tan convulso y agitado. Un mundo tan cambiante que nos obliga cada día a estar atentos a los numerosos abismos que se avecinan ante nosotros, pero también es un mundo lleno de oportunidades, así que de eso vamos a hablar aquí en la cafetera hoy. Y lo hacemos saludando en primer lugar a María Navarro. María.es, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. Bien. Ahí estaba alergiosa, hoy ya no. Alergiosa. Hoy ya. Claro que decía la gente, pero sí. ¿Cómo es posible que hayas dejado que María, enferma, tenga que sentarse delante del micrófono? Hombre, le podríamos haber dado un poquito de dramatismo, ¿no? Que yo no he hecho nada. Que vino con una pequeña alergia momentánea y temporal, ya está recuperada. Igual tengo alergia a los micrófonos. También. Bueno, muy buenos días a todas. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer el análisis de la prensa. Hoy sabéis además que es miércoles. Los miércoles abrimos una página para hablar de ciencia en el programa, un paréntesis específico para hablar de ciencia. Hay numerosísimos retos y, como decíamos antes, la demostración de que el mundo cambia a una grandísima velocidad, que nos ofrece cada día demostraciones de que, de cómo avanza la ciencia. Por ejemplo, hoy han demostrado por primera vez la supervivencia a largo plazo de unas terapias contra el cáncer, de las terapias CAR-T, con algunas cosas absolutamente alucinantes. Nos lo va a explicar hoy Ainhoa Goñi, hablaremos con ella porque ya la Sociedad Americana de Hematología ha registrado la eficacia a largo plazo de uno de los tratamientos más pioneros con un tipo de células, las llamadas CAR-T. Bueno, esto significa que de pronto han encontrado una nueva forma de combatir el cáncer, uno de los cánceres más virulentos. Así que noticias para las esperanzas, noticias para la expectativa, noticias para mirar hacia el futuro. Bueno, pues hablaremos con Ainhoa Goñi. Siempre nos gusta que nos traiga investigaciones de este tipo, investigaciones de la mano de esta naturaleza y además que nos traiga la sonrisa hasta este programa, así que charlaremos después dentro de un poquito con ella. Y hoy vamos a hablar también de la ronda de consultas en España. Ya sabéis que está tratando de configurar un gobierno Pedro Sánchez, de presidir el gobierno, y para eso necesita reunir los apoyos de diferentes formaciones políticas, y ha comenzado la ronda de consultas al rey. Esto es un proceso que tiene lugar en la democracia española, que consiste en que una vez han terminado las elecciones, cuando ya hay un candidato, el rey recibe a todos los partidos políticos. Digamos que es un paso más bien escenográfico, porque propone un candidato que ya sabemos quién es, que es Pedro Sánchez. Se podría dar la extraña situación de que el rey se mostrase en contra de los resultados electorales y propusiese otro candidato, pero digamos que es más bien una cuestión escenográfica. Propone a un candidato y este le anuncia con qué apoyos cuenta. Bueno, como no parece que cuente con apoyos, lo que hoy sí dice la prensa es que el rey va a proponer a Sánchez la investidura, le va a encargar la investidura, aunque no tenga apoyos. Los apoyos parece que se están negociando y no parece que estén muy lejos de conseguirse, pero digamos que todavía no está hecho. Así que ayer tuvo lugar la primera ronda de contactos, hoy tendrá lugar la segunda sesión, la segunda ronda, y el rey propondrá un candidato. Bueno, y tenemos un hashtag para hablar de este tema, para que participéis en el debate. Almohadilla, la cafetera rondas. Almohadilla, la cafetera rondas. Es el hashtag que vamos a utilizar en las redes sociales para organizar la conversación, para organizar el debate público en el que ya están participando. Fantástico, muy buenos días, Hardy Useful. Muy buenos días. Numerosos oyentes. Estoy intentándolo abrir porque de pronto se me ha quedado como tostado el asunto. La cafetera rondas. Y participan Libertino Francachela, Juan Villar, Salvador Pérez, Iñaki Bolea, Figuerino Maroñas, Carmen Fernández, Balfri, Francisco Guerrero, Pablo, Rus, Norma, Fernando Corral, un montón de gente, Juan Alix, que se va incorporando a esta hora, Eñe, Isabel Aragón, Vicente Juan, Descollada, Ángel Trianero, Ventura Vilés, que participan ya con este hashtag y os pedimos que lo utilicéis para organizar la conversación. Ya sabéis que tiene mucha relevancia los hashtags, mucha visibilidad, enseguida se convierten en trending topic, así que almohadilla, la cafetera rondas, es el hashtag con el que vamos hoy a organizar la conversación del programa. Y a golpe de Fridonia con esta canción, Conciencia. Ayer fue el Día Mundial
por los derechos humanos, la conciencia. Una canción precisamente que está basada en las palabras de José Saramago, cuando aludía a la conciencia de las personas, y decía José Saramago que la vacuna contra el neoliberalismo se llama conciencia, decía Saramago, la alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Bueno, pues con esta canción de Fridonia comenzamos hoy aquí en La Cafetera. It's such a hard work ahead, but there's still a chance. Trying not to forget, it won't be done in a day. Saying consciousness until the end of the way. Turn lost renewed every day. Vamos a hacerlo desde la perspectiva del análisis de las portadas. Las utilizamos como columna vertebral informativa. Es la agenda setting, la manera que tienen los grandes medios de comunicación, las grandes corporaciones de la comunicación en España de marcar los temas del debate público. Pero, en efecto, hoy es tema central. El Partido Socialista y Esquerra Republicana entran en la recta final de la negociación. Ambos partidos, dice el periódico El País, ultiman la mesa sobre el conflicto político, dice El País en su portada. Puigdemont allana la abstención de Esquerra. El Partido Socialista y Esquerra Republicana, dice el diario El País, están centrando la negociación en el instrumento para encauzar el conflicto político sobre el futuro de Cataluña, según fuentes de ambas fuerzas políticas para el periódico El País. Dice ese diario que cerrar esa fórmula, una mesa de partidos o de gobiernos sin vetos, permitiría dar vía libre a la investidura de Pedro Sánchez. La reunión de ayer, es la tercera oficial, celebrada a las afueras de Barcelona, sirvió para avanzar hacia un acuerdo que evitaría unas terceras elecciones y daría lugar a un ejecutivo de los socialistas con Unidas Podemos y también con los apoyos del PNV, Más País y otros partidos, además de la abstención de Esquerra. Si el rey encarga hoy a Pedro Sánchez que busque la mayoría, los acontecimientos se precipitarían. Esquerra Republicana apunta a enero, pero el PSOE no descarta una investidura en diciembre, dice el diario El País. Honestamente creo que eso va a ser muy difícil, pero es verdad que en política, y más en España, bueno, todo es posible, todo puede ocurrir. La reunión de Pedro Sánchez dice que también viene marcada por una nueva actitud de Junts per Catalunya, menos beligerante frente a Esquerra Republicana, allana el acuerdo. La formación de Carles Puigdemont aceptó la petición de su socio para retirar una moción sobre autodeterminación en el Parlamento que habría tensionado la negociación, y por su parte Esquerra Republicana prestó un senador a Junts para que tenga grupo propio. Así que parece que se está allanando el camino. Bueno, esto en la portada del periódico El País es lo que nos encontramos hoy. En efecto, bueno, pues poco a poco vamos escuchando también cómo se van pronunciando los diferentes partidos políticos. Íñigo Errejón dijo también que apoyarían, le trasladó al rey que apoyarían la investidura, que tienen la voluntad de hacerlo, pero que serán exigentes en el cumplimiento de asuntos relacionados con el peso social. Nosotros tenemos toda la voluntad, pero esa voluntad se tiene que confirmar. Y para que se confirme, hoy lo ha dicho Joan Baldoví de Compromís y lo repetimos desde Más País y desde ECO, queremos apuestas claras, decididas y valientes, no titubeantes, por la justicia social y por la transición ecológica de nuestra economía. Si se confirman, nosotros confirmaremos nuestra voluntad. Eso decía Íñigo Errejón, si se confirma, se confirmará la voluntad, decían desde Más País. En todo caso, todos los apoyos son necesarios para que salga adelante ese gobierno, esa coalición de gobierno de izquierdas. Mientras tanto, desde la prensa conservadora, los
digamos, el frente de colisión es amplio. Para el periódico El Mundo, Sánchez cede y vuelve a reconocer a Torra como interlocutor. Dice que el PSOE acepta restablecer el reconocimiento institucional roto tras el respaldo a la violencia para evitar el boicot a la negociación con Esquerra Republicana. Eso dice el periódico El Mundo. Me llama la atención porque... voy a retuitearlo porque parece que alguien no ha hecho el ejercicio de mirar en la hemeroteca, pero lo tenéis colocado ahora en mi cuenta de Twitter. En realidad, esto ya ocurrió en julio del año pasado, en julio de 2018. Fijaos, titular de elconfidencial.com. No es precisamente sospechoso de filo comunista. Sánchez y Torra pactan reanimar la Comisión Generalitat-Estado paralizada desde el año 2011. El jefe del gobierno saca a colación la autodeterminación y los presos políticos, pero el presidente le recuerda que no es posible, que no hay más margen que la Constitución y el Poder Judicial. Y en todo caso, la decisiva reunión de Pedro Sánchez y Quim Torra dejó a la Moncloa con buen sabor de boca. Julio del año 2018. Hombre, contrasta un poco con esa información que, dice el periódico El Mundo, que Sánchez cede, vuelve a reconocer a Torra como interlocutor y que acepta restablecer el reconocimiento institucional roto tras el respaldo a la violencia. Bueno, esto ya ocurrió. Por eso os decía hace algunos días, cuando desde la prensa conservadora se intentaba poner énfasis en este asunto, en la división entre... bueno, más bien, no sé si explicar la división entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana o en profundizar en ella, en meter la cuña para que se haga más grande. Pero mientras la prensa decía, es imposible, Sánchez estará dispuesto a recuperar la mesa de partidos, como si eso fuera una gran gesta. Era una de las peticiones de Esquerra Republicana. Por cierto, una de las peticiones que cuando se hizo su consulta interna pesaba. Abrir un proceso de conversación. Era una de las peticiones. Y por eso dije aquí en el programa, hace algunos días ya, que no le iba a ser muy difícil al Partido Socialista cumplir con esa solicitud. Porque ya lo había hecho. Porque si le cambiamos el nombre, lo bauticemos como lo queramos bautizar, Pedro Sánchez y Torra ya habían pactado reanimar la Comisión Generalitat-Estado. Le podemos llamar mesa de partidos, le podemos llamar acuerdos bilaterales, le podemos hablar de, bueno, comisiones, pero en aquel artículo del Confidencial.com, insisto, del año pasado, de julio del año pasado, no de este julio, del anterior, ya decía en el Confidencial que habían llegado al acuerdo de resucitar la comisión bilateral entre ambos organismos, la Generalitat y el Estado. Por lo tanto, esa mesa ya existe, esas conversaciones ya existen y al Partido Socialista no le costaría mucho en ese sentido dar cumplimiento a esa petición de Esquerra Republicana. Lo digo porque en los próximos días lo vais a escuchar y conviene estar más o menos atentos a este asunto, porque se va a tratar de decir que el Partido Socialista se está plegando a las exigencias de Esquerra Republicana. No, esto ya había ocurrido, ya había interlocución con la Generalitat, ya la había anunciado Pedro Sánchez y además estaba enmarcado incluso dentro de la propia retórica electoral del Partido Socialista. No había hablado específicamente de mesa de partidos, pero este tema de recuperar, bueno, la bilateralidad ya había sido anunciada, no es ninguna novedad y será fácil además encontrar audios de hemeroteca porque insisto que a mí no me ha costado más que un minuto buscar atrás, así que sospecho que no les será muy difícil. Pero sin embargo en los periódicos lo vemos, portada del Mundo, Sánchez cede, vuelve a reconocer a Torra como interlocutor, el PSOE acepta restablecer el reconocimiento institucional, pero si es que el reconocimiento institucional no se restablece, el reconocimiento institucional se tiene que dar en cualquier democracia sana. Bueno, dice que esto quedó roto tras el respaldo a la violencia para evitar el boicot a la negociación con Esquerra Republicana, va a volver a existir, según el periódico El Mundo o en este mundo imaginario que se están montando. Pedro Sánchez aceptó ayer rehabilitar políticamente a Quim Torra tras su tercera reunión con Esquerra Republicana. Vaya, o la noticia está trillada o no leyeron en julio de 2018, quizás que algunos no teníamos vacaciones y por eso sí nos enteramos. Y mientras tanto, en la ronda de conversaciones, Yolanda Díaz afirmaba que votarían sí a la investidura para este primer gobierno de coalición. De transmitirles que hemos hecho llegar al jefe del Estado, como no podía ser de otra manera, el voto favorable de Galicia en Común a la investidura del señor Sánchez, sabiendo perfectamente, bueno, que estamos ante un nuevo reto histórico y que por primera vez en nuestro país conformaremos el primer gobierno de coalición de nuestro país y, por tanto, digamos que se abre
como una nueva esperanza para nuestras gentes y también conversamos con él respecto de lo que esta nueva coalición de gobierno puede conllevar para nuestro país. Eso decían ayer desde Galicia en Común. Yolanda Díaz votarán sí a la investidura para garantizar ese gobierno de coalición. Mientras tanto, en Ciudadanos, Melissa Rodríguez, insisten en el pacto PSOE-PP-Ciudadanos. Y lo hacían ayer con estas palabras. Bueno, en cuanto a lo primero, a mí me preocupa que un partido como el Partido Popular, en lugar de ser responsable, de remangarse y de decir vamos a hacer esa mesa 3, que es lo que necesita este país, esté hablando de posibles coaliciones electorales cuando yo creo que estamos en el marco de que precisamente hay que llegar a un acuerdo para no llegar a unas terceras elecciones. Tienen la oportunidad de sumar, sí, y esa es la vía arrimada, la vía de sentarse, de hablar los tres partidos, en este caso constitucionalistas, y que se supone que entre todos deberíamos tener la misma voluntad y es tener un acuerdo para que España salga adelante, para que haya estabilidad y para que haya una mayoría solvente que pueda sacar leyes orgánicas adelante, que pueda sacar también reformas, en este caso, de aspectos de la Constitución que no requieran la mayoría tampoco, en este caso, solicitada, para cosas puntuales. Puede haber una mayoría alternativa. Eso decían ayer desde Ciudadanos, que puede haber una mayoría alternativa. ¿Cabe ese espacio? ¿Hay posibilidad de que se configure otra mayoría? Bueno, ya habéis visto que había otras interpretaciones en la prensa, en los periódicos, que decían algunos diarios que, que el PSOE no descarta la investidura en diciembre, que si el rey encargase hoy a Sánchez que busque la mayoría, los acontecimientos se pueden precipitar. Vamos a ver en qué queda en todo caso las negociaciones, estas negociaciones. Bueno, además, en el periódico ABC, nada que contarnos. PSOE y Esquerra Republicana ventilan su segunda reunión en Barcelona para pactar la investidura de Sánchez con 7 líneas de comunicado. El vacío legal permite al presidente seguir en funciones de forma indefinida, aunque el rey le proponga mañana como candidato, dice el periódico ABC hoy en su portada. Bueno, esto es lo que se refiere a los periódicos impresos, que, como veis, tienen en este asunto su tema central hoy en las portadas. Mientras tanto, hay algunas informaciones que nos pueden aportar algo más de claridad en los digitales. Hoy en la portada de Infolibre, por ejemplo, dice: Esquerra quiere que el PSOE admita hablar de todo para justificar ante los suyos el desbloqueo de la investidura. Pedro Sánchez acudirá el miércoles a la ronda de contactos con el jefe del Estado, hoy sin tener apoyo suficiente para sacar adelante la investidura. Y ayer emitieron sendos comunicados. Es verdad que eran comunicados de unas breves líneas, y tanto el de el Partido Socialista como el de Esquerra Republicana, el del Partido Socialista, decía: PSOE, PSC y Esquerra Republicana hemos mantenido la tercera reunión en Barcelona en un clima de cordialidad. PSOE, cordialidad. Constatamos avances, cordialidad, avances, en la definición de los instrumentos necesarios para encauzar el conflicto político sobre el futuro de Cataluña, que deseamos abordar desde el respeto y el reconocimiento institucional mutuo. Durante la reunión se ha abordado la recuperación de derechos sociales, civiles y laborales, donde destacamos coincidencias notables. Este es el comunicado que dio ayer el Partido Socialista. Estaría bien que hoy los periódicos lo pusieran en sus portadas, porque es básicamente la esencia de la información. El comunicado de Esquerra Republicana. Esquerra Republicana, bueno, es un comunicado conjunto, así que os podéis imaginar. Pero lo que nos parece más significativo es: constatamos avances en la definición de los instrumentos necesarios. Es decir, vamos a ver cómo se define esa mesa, ese encuentro entre la Generalitat, el Estado, esa mesa de diálogo entre ambas instituciones políticas, pero también a ver si incorpora a otros partidos políticos y la forma necesaria que tiene que haber de reconocimiento de una situación que es una anomalía en la democracia española y tiene que ser reconducido para que haya un poco de diálogo y de sosiego en la vida política y en la relación interterritorial de este país, porque no podemos estar permanentemente echando gasolina, aunque a algunos periódicos les gustaría mucho que siguiéramos en esto. Bueno, pues esos los comunicados de ambas formaciones políticos. Mientras tanto, Galicia en Común, ya lo escuchábamos, apoyará a Sánchez, ve temerario adelantar fechas. Errejón avanza al rey su voluntad de votar a favor de Pedro Sánchez, pero exige medidas valientes. Y mientras tanto,
En el Partido Popular se reabre el debate sobre el giro al centro. Y para eso tienen a Cayetana Álvarez de Toledo, que está montando un lío detrás de otro cada día de la semana. Álvarez de Toledo arrastra al PP con sus declaraciones sobre ETA y reabre el debate sobre el giro al centro. La Dirección Nacional y cargos del PP se ven obligados a explicar sus palabras. Pese a las polémicas, su puesto de portavoz en el Congreso no está en duda. Martínez Almeida asegura que, en línea con su compañera, que desde el punto de vista constitucional, la entidad del riesgo a la que nos enfrentamos es similar al riesgo que nos enfrentamos con ETA, dice hoy en Infolibre esta información. Evocó a ETA, Álvarez de Toledo. La dirigente popular afirmó que la situación hoy es peor que cuando la banda asesinaba, y esto ha abierto un auténtico terremoto dentro del Partido Popular, que estaba intentándose presentar como moderado en este nuevo escenario político. Y después, víctimas del terrorismo, partidos políticos han estado arremetiendo contra la portavoz del Partido Popular en el Congreso después de esas declaraciones. Decía, antes estábamos juntos, el PP y el PSOE, en el mismo bloque, y ahora los socialistas se han salido y eso debilita a los constitucionalistas, dijo Cayetana Álvarez de Toledo. Esto fue lo que originó toda esa polémica a la que hoy apuntan. Bueno, en la portada de Infolibre, en la portada de Público.es, hoy nos encontramos con informaciones relacionadas también con el Partido Popular. Se acerca a Villegas en su plan de fusión de las derechas, dice hoy Público.es en su portada. Dice Público.es que desde Ciudadanos aseguran que hay cargos del PP que les piden que continúen con la vía arrimadas, que presionen para un pacto entre naranjas, populares y socialistas de cara a la investidura. Nos dicen, apretad, apretad. El Partido Popular vuelve a insistir en la fórmula España suma para que la derecha confluya en torno al mismo proyecto. Esto era un poco el proyecto de refundación de Alianza Popular que puso en marcha también José María Aznar, tratando de aglutinar a las derechas. Pues están intentando reeditarlo, intentando que todas las formaciones políticas, tanto Ciudadanos como Vox, se integren bajo una nueva marca, refundando el Partido Popular, obviamente liderado por el PP. Dice, queremos liderar el centro y la derecha, lo intentamos en abril con ofertas muy generosas y ahora queremos que este ofrecimiento se vea como que somos el partido que quiere liderar un espacio imprescindible, que tiene que ser refundado, decían desde el PP. Difícilmente va a ocurrir esto porque cuando ya la formación de ultraderecha Vox ha visto las mieles de la conquista electoral, difícilmente va a renunciar a su posición de poder a cambio de cuotas. Quizá Ciudadanos, que se encuentran en una situación mucho más debilitada después de las elecciones, pues le puedan encontrar algún tipo de aproximación, pero en fin, en todo caso, ahora mismo no parece que sea el escenario, pero como dice Público, el Partido Popular lo está intentando. Se acerca a Villegas en su plan de fusión de las derechas. Bueno, lo que nos demuestra todavía que hay en este país una cierta nostalgia de la conservadora que se ubica dentro de partidos como el Partido Popular y que no abandona a pesar de este aparente giro que estaba tratando de dar en las últimas semanas el PP y que de vez en cuando va asomando la patita. Bueno, pues esto en la portada de Público.es, mientras en la portada de eldiario.es, el formato de la mesa entre gobiernos empantana la negociación entre PSOE y Esquerra Republicana, dice que los republicanos y los socialistas llevan 2 semanas sin llegar a un acuerdo en si los gobiernos deben negociar en la comisión bilateral o crear un mecanismo nuevo. Los socialistas dan por perdida la posibilidad de celebrar la investidura de Sánchez antes de Navidad, dice hoy eldiario.es, tras cerrar la última reunión con Esquerra Republicana, sin fecha para la siguiente reunión. Y el ánimo de Esquerra Republicana respecto a las negociaciones contrasta con el optimismo del PSOE. Calvo dice que ve más cerca la investidura tras la cita de este martes, pero no es exactamente lo que están trasladando desde Esquerra Republicana. Bueno, ya se nos había augurado que difícilmente se iba a llegar a un acuerdo antes de Navidad. Esto en las portadas de los digitales, así que como veis está la cuestión bastante recogida en torno a este asunto. Hoy está enfocado este asunto como tema de portada en los diarios, tanto en los digitales como en los diarios impresos. Bueno, pero os decíamos, hoy es miércoles. Los miércoles, ahora después hablaremos también de
de informaciones internacionales, de la prensa internacional. Lo haremos como siempre de la mano de Pilar de la Peña, pero sabéis que los miércoles abrimos aquí una página para hablar de ciencia. Hay importantísimos retos para la ciencia, importantísimas oportunidades para la ciencia, nuevos descubrimientos, y nos lo trae de la mano siempre Ainhoa Goñi aquí en La Cafetera, con quien vamos a hablar en unos segundos. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de su Han pasado 2 años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían... But now science offers a more convincing explanation. Bueno, pues ya lo sabéis, los miércoles conectamos con Ainhoa Goñi, y Ainhoa Goñi además está entrando precisamente a esta hora en la COP25, donde va a participar se estaba asomando por allí por las jornadas y entonces la cogemos en tránsito. Ainhoa Goñi, muy buenos días. Muy buenas, ¿cómo estás? Bueno, ya nos contarás de todas maneras qué tal por la COP. Sí, bueno, ya sabes que empieza la parte más política, porque todos estos días ha habido presentaciones muy interesantes de muchos científicos, aparte de personalidades y, bueno, gente del mundo del cine y de la música, ya lo sabéis, pero es verdad que estos días es cuando realmente veremos si todas estas reivindicaciones que se han hecho estos días por parte de la sociedad civil tienen su traducción en acuerdos políticos y en reducciones y en medidas. Ya veremos estos días, podemos hablarlo en cuanto termine y ver si se firma por fin alguno de estos acuerdos.
Oye, poníamos antes como ejemplo de los formidables cambios que se están viviendo, la revolución que se están viviendo en todas las áreas, en todos los espacios de investigación, pero poníamos como ejemplo una investigación sobre un nuevo tipo de tratamiento de cáncer que acaba de demostrarse muy exitoso, la supervivencia a largo plazo de las terapias CAR-T. Y creo que hay un caso español, ¿no? Sí, la verdad es que justo ha coincidido la presentación en Estados Unidos de un resultado de una investigación a largo plazo que han seguido un montón de pacientes con justo el día que han dado el alta al primer paciente, al primer niño que se ha tratado en la Comunidad de Madrid con estas células, ¿no? Son las células CAR-T, que básicamente lo que hacen es como digamos entrenar los linfocitos del sistema inmunitario del propio paciente, o sea, son los que luchan, los extraen de la sangre, los modifican genéticamente en laboratorio y los vuelven a introducir al paciente y así detectan, digamos, mejor y atacan a ciertas células cancerosas. El éxito se había comprobado en el 80 y pico % de los casos en los estudios generales. El tratamiento, el cáncer mejoraba, pero además en el 66% es la cifra exacta de los pacientes el cáncer se curaba. En este caso, con el niño, desde luego, se le da de alta, son muy buenas noticias. Es para además la leucemia linfoblástica aguda tipo B que tenía este paciente y es un cáncer bastante agresivo. Y además sabes tú que este tipo de enfermedades cuando afecta a niños son especialmente duras, ¿no? y especialmente graves. Claro, nos ha llamado mucho la atención porque estos datos se ha presentado la Sociedad Americana de Hematología en Orlando. Sí. Es la que ha dado, digamos, fe de que es un tratamiento eficaz a largo plazo, es un tratamiento muy pionero. Y lo han recibido 100 y pico pacientes allí para combatir este tipo de linfoma muy agresivo que no responde a tratamientos convencionales y han demostrado, que ha garantizado la supervivencia, dicen, 3 años después, ¿no? Sí, exacto. Es que este tipo de tratamientos ya sabes que cuando se van probando se hace primero en laboratorio, cuando ya está todo tipo de seguridad, se sabe que puede tratar a personas. Bueno, pues se prueba ya en pacientes y sobre todo además en muchos casos estas terapias se dan cuando, digamos, no funcionan otros tratamientos más clásicos. De hecho es el caso de este paciente que, ya decimos que tiene 11 años en este caso, pequeño, tenía un muy mal diagnóstico, había además fracasado con 3 tratamientos previos. Había recibido terapia de sus propios linfocitos también. En fin, y de repente encuentran una forma que funciona perfectamente. Se ha toleran estas personas el medicamento muy bien y ha funcionado muy bien. Y es verdad que a largo plazo, es lo que se dice muchas veces, a largo plazo hay que ver si vuelve, si no vuelve. Y los resultados que presentaban estos días en Estados Unidos, la verdad es que eran muy buenos, porque además sabemos que, cuando se habla de cáncer, yo siempre digo que hay que hablar de 200 enfermedades distintas, porque cada tipo es distinto y a cada persona le afecta de una forma u otra, ¿no? Entonces hay que hablar como de distintas enfermedades, pero esta es una de las complicadas, es realmente una de las con las que no funcionaba muy bien el tratamiento y esto realmente da un vuelco. La verdad es que los últimos años se está viendo avances tremendos y la inmunoterapia, o sea, volvemos a lo mismo, células del propio paciente, digamos, reeducadas para que sean más fuertes y ataquen mejor a las células cancerígenas. Es un éxito porque al final además es eso, trabajas con material, digamos, del propio paciente para hacerle más fuerte, para que luche y afronte una enfermedad, ¿no? Es un avance desde luego que creen que puede abrir además muchísimas más vías. Y de momento desde luego están en el camino. En la investigación del cáncer se está hablando además estos días también de tratamientos eficaces relacionados con la inmunoterapia. Dicen causa menos toxicidad, menos grave que la quimioterapia, también mejor respuesta, también permite que que los pacientes continúen con los trasplantes de médula ósea, en fin, que hay muchas innovaciones, ¿no? Sí, exacto, se abren muchísimas vías. Se habla muchas veces, evidentemente, lo que se intenta es que además los tratamientos, aparte de la cura primero, que el tratamiento no sea tan duro y cuando un paciente además afronta una quimioterapia muchas veces en digamos, circunstancias complicadas, con un cuerpo debilitado,
bueno, el tratamiento es muy duro y a veces las consecuencias son peores, ¿no? Sabemos que son realmente muy agresivos y el peligro es grande. Y al final lo que estás haciendo es fortalecer que el propio paciente, que el propio sistema inmunitario de esa persona las ataque desde dentro, y no estás metiendo química, que al final es algo que evidentemente que puede, lo que busca siempre es cuidar y curar al paciente, pero no siempre se consigue, y a veces es verdad que los efectos secundarios duran o muchísimo tiempo de por vida, ¿no? Entonces, todo lo que sea hacer que cada persona pueda luchar contra la siguiente enfermedad, fortalecernos de una forma o de otra, es muy buena señal. Y además es eso, no atacas, el cuerpo reconoce esos linfocitos como suyos porque son suyos, son sus propias células, y al final, pues eso, no va a haber rechazo, y ya digo, los resultados en general son muy buenos, y además justo los del Hospital de La Paz de Madrid son fantásticos, y pintaban que irá muy bien, y probablemente en estos momentos, aunque no los conozcamos porque no se han hecho públicos todavía, habrá más gente que esté siendo tratada con esto, aunque aún no se le haya dado el alta, así que probablemente en los próximos meses tengamos buenos resultados con estas células CAR-T. Así que, bueno, innovaciones que tenemos que saludar, a las que tenemos que aplaudir, reconocer, y a nuestra Ainhoa Goñi, que está por ahí en la Copa. Ayer estuvo Greta Thunberg otra vez, y además rodeada de científicos, decía, para visibilizar a los científicos que denuncian lo insostenible del modelo económico. Exacto, por eso te comentaba que como que terminaba esa parte más científica y empezaba más la parte política, porque además contraprogramó, ya sabes que es una de las actividades que está haciendo ya en los últimos días, y mientras que se presentaban distintas cosas, digamos, de forma oficial, ella se reunió con investigadores. Sabes que hay muchos investigadores españoles que están estos días aquí, uno de los grandes de oceanografía, que en el programa hemos hablado además con él, es Carlos Duarte. También presentaba estos días cómo afecta la contaminación y los restos al océano. Sabemos además que él dirigió la circunnavegación Malaspina, que recorrió todos los mares, y ahí empezaron a descubrir, se empezaron a dar los datos importantes de plástico en el océano y de microplástico en los peces, ¿no? Y bueno, muchos resultados científicos que se quedan un poquito ahí, es eso, y estamos todos mirando ya a ver qué pasa si se refleja luego en todos estos acuerdos, y si realmente por una vez se va a cumplir algo, porque todos recordamos Kioto, todos recordamos París, pero las medidas no se están llevando a cabo, así que a ver si Madrid, el COP25 Madrid, sí que lleva un acuerdo, y sobre todo no a una toma de decisiones, sino a poner en marcha ya las medidas que se decidan. Pues Ainhoa Goñi, gracias. Ainhoa, cuídate mucho. Muchas gracias, un abrazo grande. Adiós. Pues en efecto, ayer estuvo Greta Thunberg. Greta Thunberg. Ayer estuvo en la COPE, estuvo allí en la COPE. ¿En la COPE o en la COPE? En la COP25. Además hizo algo que está muy bien, porque utilizó esta popularidad que ha recibido tan gigantesca para, en efecto, conseguir visibilizar, enfocar el trabajo de los científicos, y se reunió con un grupo de científicos para denunciar lo insostenible del modelo económico que tenemos. Y participó en un acto con 5 científicos, un debate que organizaba junto a una activista alemana, Luisa Neubauer. Voy a necesitar también Greta Thunberg. Y Greta Thunberg. Y entonces dijo, si no nos preocupamos por el cambio climático, nuestro planeta se calentará 5 grados de media, decía uno de los científicos que estaba allí, y lanzaba ese mensaje de alerta, pero... Pero es que claro, llevamos tanto tiempo con tantas alertas, y al final es como, ¿qué más tiene que pasar? ¿No? Decía, no, es que claro, ¿por qué tiene que pasar un fenómeno como el de Greta? Bueno, es que parece que es la única manera, ¿no?, de que se escuche a la ciudadanía, y de que realmente se ponga en valor lo que llevan diciendo desde hace muchos años los científicos. Es que esto nos lo llevan advirtiendo desde hace mucho tiempo. Está muy bien, porque estuvo también Co Barrett, que es una de las vicepresidentas del IPCC, que es ese panel de expertos del cambio climático de Naciones Unidas, y entonces hizo un repaso de los informes del organismo que han tenido eco a nivel mundial, y que contextualizaba un poquito el debate sobre el fenómeno, y explicaba que hasta en los rincones más remotos del planeta se puede comprobar ya el efecto del calentamiento global. Así que hubo un despliegue de ciencia acompañados por esta
esta joven activista Grieta Thunberg, que consiguió que hubiera lleno en el pleno de científicos de medios de comunicación, que se llenase de medios de comunicación, de cámaras fotográficas, de micrófonos, de cámaras de televisión, de micrófonos de radio. Pero no sirve para nada, el fenómeno. O sea, y consiguió claro, visibilizarlo, está bastante bien gestionado. Pero bueno, en claro, todo caso, ayer tuvo lugar esta reunión de científicos, esta conferencia de científicos, cinco importantes científicos, visibilizando lo insostenible de este modelo económico y productivo del capitalismo que ataca tan frontalmente al medio ambiente. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Precisamente ayer conocíamos un informe, unos datos que ofrecía la ONG Caminando Fronteras, esa ONG, esa organización que precisamente, pues, en la que también está Elena Maleno, que digamos es la cabeza visible de esa organización, que lo que hace es monitorear y sobre todo atender las alertas de pateras después de que les llamen los familiares de las víctimas. Y el caso es que la cifra más alarmante es que ha habido 665 personas muertas y desaparecidas en su intento de llegar a España en patera en lo que llevamos de año, en 2019. Así lo dicen desde Caminando Fronteras. Y es que esta organización, como digo, ha ido contabilizando el número de personas muertas y desaparecidas al intentar llegar a nuestras costas. Lo que ha hecho es el recuento a través de un sistema de alertas de pateras en peligro en el mar, al que llaman amigos y familiares de las víctimas. Las víctimas identificadas, decían, pertenecen a 37 naufragios en lo que va de año. Dicen que 10 se produjeron en el mar de Alborán, 16 en el estrecho de Gibraltar, 8 en la ruta canaria y 3 en la argelina. El caso es que la ruta, al menos del monitoreo que tienen ellos, la ruta más mortífera ha sido la del mar de Alborán, con 246 muertes y desapariciones. Pero si ya son alarmantes las cifras de víctimas, también lo son los pocos cuerpos recuperados. En esto también incidían. Por ejemplo, en el caso de Alborán, de las 246 víctimas, solo se han recuperado 18 cuerpos. En el estrecho también, de 146 víctimas, solo 17 recuperados. Son solo 2 ejemplos de precisamente de lo alarmante que es no solamente el número de muertes, sino también los pocos cuerpos recuperados. De hecho, Elena Maleno, en el diario.es, hablaba de estas cifras y explicaba que las políticas migratorias de la militarización fronteriza y el desmantelamiento de salvamento marítimo han reducido en un 50% las llegadas de personas migrantes, pero ojo, la mortalidad en la zona es incluso mayor. Con lo cual hay muchas cuestiones que tendríamos que replantearnos y que además tendrían que replantearse por parte de los líderes que están llevando a cabo esta
política migratoria que lo que hace es precisamente hacer más mortífera la ruta hacia nuestras costas. También, si nos vamos hasta Colombia, nos trasladabais esta información, en concreto es de Naciones Unidas, y hablan de 86 defensores de derechos humanos asesinados en Colombia este 2019. Nos llevabais además advirtiendo desde hace ya bastantes semanas sobre lo que ocurre en Colombia y además sobre la invisibilización de esto. Según Naciones Unidas, los crímenes ocurren en un contexto, decían, de estigmatización de la labor de los activistas en las zonas inestables y de riesgo en Colombia. Como digo, al menos 86 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia, según la propia organización, y además apuntan a que 22 de ellos integraban las Juntas de Acción Comunal, que son unas organizaciones de base que impulsan procesos comunitarios en barrios y en zonas rurales. Decían desde Naciones Unidas, se está fallando en el fortalecimiento de las democracias de igualdad y dignidad porque no se está protegiendo el derecho a la vida y los derechos humanos. De hecho, estamos hablando de defensores de derechos humanos asesinados precisamente por el hecho de serlo. Y también, para terminar la agenda de la cafetera, nos hacíais llegar, en este caso, una cuestión de España, porque la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información denunció ante la ONU el grave deterioro, decían, de el derecho de la libertad de información. Denunciaron este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas lo que decían las violaciones de la libertad de expresión en España. También hablaron de las sentencias contra tuiteros o artistas por enaltecimiento de terrorismo, la interpretación expansiva, decían, de los delitos de odio o las multas a periodistas por esa ley de seguridad ciudadana de la que tanto hemos hablado aquí en el programa. Además, decían, el objeto de este documento es aportar información sobre el cumplimiento por parte de las autoridades españolas de los estándares internacionales sobre el derecho a la libertad de expresión, que, recordaban, está reconocido en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Así que, una vez más, las cuentas pendientes de España con ciertas cuestiones, con ciertas libertades, en este caso ante Naciones Unidas. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. The House Committee on the Judiciary is introducing 2 articles of impeachment charging the President of the United States, Donald J. Trump, with committing high crimes and misdemeanors. El proceso de impeachment en los Estados Unidos, ha habido otros procesos de impeachment, ninguno ha prosperado, lo que pasa es que dicen que siempre tiene una notable influencia política en las siguientes elecciones, pero en todo caso que avanzan. Los demócratas acusan a Donald Trump precisamente de manejos conspirativos. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días a todas. ¿Y cómo va evolucionando este proceso de impeachment? Bueno, lo que pasó ayer fue la presentación de los cargos formales contra el presidente estadounidense, que los demócratas han aprobado al tener mayoría en el Congreso. El Congreso era la Cámara que tenía que iniciar el procedimiento. Luego ya lo hemos comentado, ¿no? El Senado es realmente el quien tiene, la Cámara que tiene la última palabra y donde se producirá el juicio más político y la votación definitiva. Pero en este caso era como el trámite previo y necesario para que se mantuviera y siguiera adelante el proceso de impeachment, y en este caso concreto lo que se han desvelado eran los cargos formales que se van a presentar contra Donald Trump, que son 2. Es una cosa que ha llamado un poco la atención porque los demócratas han optado por simplificar un poco el proceso y le han acusado concretamente de abuso de poder, digamos, por esa presión que hizo hacia el presidente ucraniano y hacia las autoridades de Ucrania, reteniendo algunas ayudas militares a cambio de una investigación contra el hijo de Joe Biden, y luego obstrucción
obstrucción a la investigación en el propio Congreso por estos cargos, que son, digamos, las dos grandes acusaciones que se hacen a Donald Trump. Se había barajado que podía haber algún cargo más, pero ya os digo, los demócratas parece que han optado por simplificar, por evitar que se siguiera disipando la acusación y que hubiera necesidad de hacer investigaciones mucho mayores para acelerar un poco el proceso. Esto, pues, es desde luego políticamente es un gran golpe para Trump, aunque, como ya hemos comentado, al tener la mayoría en el Senado, el Partido Republicano, pues parece que no va a prosperar, porque una de las grandes, lecturas y uno de los grandes análisis de este impeachment, que de hecho lo hacen bastantes medios norteamericanos, evidentemente hoy todas las portadas de los grandes medios estadounidenses hablan de los cargos de impeachment, aunque ya se conocían, pero otra cosa que les llama mucho la atención, que por ejemplo el Washington Post lo destacaba en portada, es la división y la división partidista que este impeachment ha, pues incluso evidenciado todavía más, ¿no? Ya se viene comentando desde hace tiempo, sobre todo desde la elección de Donald Trump, que el país se ha polarizado y se ha dividido políticamente y sobre todo ya casi de forma partidaria, ¿no? Y partidista. En este caso los republicanos han cerrado filas en torno a Donald Trump, por eso hay pocas esperanzas de que realmente el proceso de impeachment llegue a ningún lado, ya que no ha habido en otros procesos de impeachment, por ejemplo, tanto el de Bill Clinton como el de Richard Nixon, pues hubo congresistas y senadores de los partidos, de los demócratas y los republicanos, que apoyaron, digamos, las tesis contrarias a su partido. En este caso, ¿no? Han cerrado filas todos hacia Donald Trump en el caso republicano. Y bueno, esta división es cada vez más evidente, aunque los demócratas han intentado, precisamente ayer mismo que se anunciaban los cargos, han intentado pues rebatirla, ¿no? Y decir que no se trata de eso, al apoyar, por ejemplo, un tratado de libre comercio con Canadá y con América Latina que se ha firmado y que ha negociado el presidente Trump, y han dicho que no era solamente partidista, sino que intentan un poco suavizar o disipar esta brecha, pero parece evidente que hay una gran división política y que desde luego todo este proceso de impeachment y con la posible influencia que va a tener en las elecciones presidenciales, pues es el gran tema ahora mismo en Estados Unidos. Sí, hemos visto que se hacía esa interpretación, decía hoy el periódico El País, que los republicanos habían exhibido una defensa monolítica de Donald Trump en el impeachment, y ha habido un cambio, ¿no?, de actitud, porque cuando Donald Trump gana aquellas primarias internas desde el Partido Republicano, a pesar de haber obtenido una cierta conquista en ese territorio, pero se le observaba con muchísima desconfianza porque no parecía uno de los suyos, parecía un outsider, y sin embargo se ha ido haciendo un poco con el apoyo de los republicanos, que quizá viven muy confortablemente bajo el ala de Donald Trump, ¿no? Sí, realmente es verdad, cuando fue elegido hubo muchísimos altos cargos republicanos que se opusieron a él y que le veían realmente como un peligro para el Partido Republicano. Es verdad que la propia personalidad y la propia forma de hacer política de Donald Trump, de momento, pues está, digamos, con el paraguas del Partido Republicano, está allí en la presidencia. Habrá que ver qué pasa en el futuro, pero ya había bastantes importantes representantes del Partido Republicano que no le veían con buenos ojos. Hay que recordar, uno de los más explícitos fue John McCain, el senador estadounidense que falleció hace unos meses, pero hubo más, ¿no? Hubo muchos que realmente sí se opusieron a Donald Trump. Aquí se ve bastante la influencia del poder, de tener la capacidad de influir y de decidir cosas, y en este sentido han cerrado filas, y sí es verdad que ahora se ve un apoyo monolítico y un apoyo bastante cerrado por parte del Partido Republicano a Donald Trump. Es que ni siquiera ha habido voces mínimamente críticas hacia su gestión de la crisis con Ucrania y de este tema, ¿no? Han considerado que el presidente estadounidense estaba defendiendo al país, y no han admitido ni siquiera la más mínima duda sobre su comportamiento, lo cual es llamativo en un país como Estados Unidos, en el que hasta ahora pues se valoraba y incluso se estaba bien vista una cierta independencia política. Y en lo que se refiere a Latinoamérica, si el satélite sigue enfocando temas informativos que están hoy en la agenda en México, Estados Unidos, México y Canadá firman la versión final del Tratado de Libre Comercio. Hoy lo escuchábamos. Este acuerdo también fortalece la cooperación para el desarrollo y permite enfrentar de mejor manera problemas sociales como el fenómeno migratorio. Estados Unidos, México y Canadá han firmado este
acuerdo, y lo presentaba así Andrés Manuel López Obrador. En Bolivia, el residente de Naciones Unidas en Bolivia, Ana Angarita, señala la violación de derechos humanos. Lamentablemente no estamos viviendo la vigencia plena de los derechos humanos. 34 muertes están enlutando a Bolivia. Más de 1.200 detenidos, más de 1.000 heridos, todavía son las cifras terribles que violan los derechos humanos. Y sigue habiendo también en Chile muchas denuncias sobre violaciones de derechos humanos. El diputado Gabriel Boric alerta de una altísima cifra de lesiones oculares ocurridas tras las protestas en ese país. El 23 de octubre, el Colegio Médico advirtió el grave daño que estaban provocando los perdigones disparados para la población, lo que se reflejaba en la alta cifra de lesiones oculares, más aún que en el conflicto entre Israel y Palestina. O sea, un nivel de absurdo que cuesta creer. Prohibió entonces el ministro el uso de estos elementos, mandó señal de moderación a las fuerzas del orden respecto del uso de estos elementos. No. Pero si hay una noticia que está colocada precisamente en el foco informativo, está relacionado con Argentina. Tomó posesión el nuevo presidente, Alberto Fernández. El presidente saliente, el ingeniero Mauricio Macri, junto a la vicepresidenta Gabriela Michetti, ambos funcionarios. Vengo a convocar a la unidad de toda la Argentina en pos de la construcción de un nuevo contrato ciudadano social. Un contrato social que sea fraterno y solidario. Fraterno porque ha llegado la hora de abrazar al diferente. Solidario porque en esa emergencia social es tiempo de comenzar por los últimos para después poder llegar a todos. Sí, en su investidura reclamó unidad Alberto Fernández. También se va a tener que enfrentar a una situación económica francamente difícil. Ayer Alberto Fernández dijo que Argentina tiene la voluntad de pagar, pero no tiene los recursos para pagar sus deudas y, bueno, se queda con una herencia económica de Mauricio Macri realmente mala. Lleva una economía 2 años en recesión, en fin, una situación muy complicada, pero en todo caso el foco ayer estaba puesto precisamente en Argentina. Además han anunciado una reforma de la justicia. Esto ha llamado mucho la atención aquí en algunos periódicos conservadores. Argentina, Alberto Fernández reformará la justicia para defender a Cristina Fernández de Kirchner. Pero bueno, en todo caso el foco colocado precisamente en esta toma de posesión, Pilar. Ha llamado mucho la atención. Es verdad que además se ha destacado mucho en determinados medios internacionales la normalidad de esta digamos transición, ¿no? Me parece que la BBC Mundo recordaba que prácticamente desde 1928 ningún presidente no peronista había logrado concluir el mandato y digamos entregar el poder de forma pues ordenada, y en este sentido pues ha llamado la atención que Macri y Fernández hayan sido capaces de llegar a de digamos normalizar este proceso. Por eso se ve también, pues lo destacaba BBC Mundo, como una transición histórica que consolida un poco las instituciones democráticas, ¿no? Y la alternancia de poder. Es verdad que además Macri era el primer presidente no peronista y no radical que digamos dirigía los designios de Argentina prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial, y en este sentido pues también se ha destacado esto. Ahora hay una gran esperanza y una gran expectativa sobre lo que puede hacer Alberto Fernández. Clarín, por ejemplo, y otros medios argentinos pues ponían de relieve esta llamada a la unidad. Es bastante evidente que Argentina tiene una crisis económica muy importante, que además de momento no ha sufrido grandes manifestaciones de descontento como hemos visto en los países vecinos, pero esa ira y ese malestar social está en la calle, no más que verlo. De hecho, probablemente es lo que explica este cambio de gobierno, y habrá que ver cómo lo gestiona. Además, también es verdad que el hecho de que Cristina Fernández de Kirchner sea vicepresidenta de este gobierno pues inquieta o digamos llama la atención, aunque bueno, hay bastante confianza en que Alberto Fernández ha dado muestras de independencia y que él será el presidente, pero es verdad que hay muchos ojos sobre Argentina y sobre lo que puede pasar si es capaz además de superar esta división y sobre todo de poner remedio a la crisis económica que Argentina está atravesando un momento muy complicado y en el que realmente será necesaria mucha habilidad política y quizá ayuda desde el exterior para poder arreglar un poquito las cosas.
Bueno, pues es la fotografía que se recibe hoy en la página informativa cuando observamos este pequeño planeta desde el exterior. Pero, ¿sabéis? Este es un programa muy interconectado con sus propios oyentes y hay un número de teléfono, el 627-002-002, 627-002-002. Venimos de una semana que estamos hablando de cambio climático, estamos hablando también de forma de luchar contra la emergencia climática por la celebración de esta cumbre que se está viviendo en España. 627-002-002. Sobre nuestro impacto ambiental y nuestro futuro, quería hablar de un tema del que yo creo que no se habla demasiado. Y es que por mucho que discutamos sobre tal o cual sistema de producción o de consumo o de ordenamiento social, la realidad es que si estuviéramos la mitad de personas, estaríamos el doble de bien y tendríamos mucho más margen de error. La realidad es que la superpoblación es la raíz del problema y que todos sabemos muy bien que la naturaleza tiene sus frenos y sus mecanismos de contención para que una especie crezca sobre determinados límites y que el ser humano ha sido tremendamente eficaz en saltarse esas barreras. Y como sabéis, abrimos una página cada día para comunicar las novedades en este gobierno de coalición de la radio. Buenos días, primer ministro, ¿cómo está usted? Muy buenos y crudos días, líder de la resistencia. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal te encuentras? Ya, pues bien. ¿Has aterrizado con los pies en la tierra? No, estamos todavía en Barcelona y claro, estuve ayer un poco recanroleando. Más de la cuenta, pero estoy bien. Ah, como me gusta que haya gente que saca partido de la vida. Oye, ¿y con qué vais hoy en Carne Cruda, Javi? Pues con Manel, con el grupo de Barcelona, que como te dije veníamos a grabar con ellos una entrevista-concierto, en este formato que llamamos En Club en Directo, y la verdad es que ellos mismos salieron sorprendidos gratamente, porque dice que no son muy amigos de las entrevistas, pero al final se hace muy llevadero, porque van tocando sus propias canciones, explicándolas, y repasando toda su carrera. Además nos hicieron el regalo de tocar un tema de cada uno de sus 5 discos, y ahora mismo cuando lleguen las 10, esto se empezará a emitir, lo que ayer pasó en el teatro, en la Sala Bar de Barcelona. Pues hemos visto algunas imágenes que enviaban algunos oyentes, una sala lleno pleno, la gente muy entregada, y con este programa que nos sirve para oxigenar un poquito de la actualidad y que tanto agradecemos a Carne Cruda cuando hace este ejercicio. Oye, Javi, yo te quería preguntar, porque tenemos la fotografía en todo caso de la política, son la de los encuentros, las rondas de consulta. ¿Qué te parece a ti la imagen? Pues yo es que creo que, como ayer comentaba, estamos asistiendo a esos prolegómenos de la verdadera función que tendrá lugar a posteriori de estas vacaciones, me temo. También es cierto que, en realidad, si os acordáis, en la anterior elección, al final estuvimos esperando más de 4 meses. Ahora estamos impacientes porque, claro, ya hay un desgaste social, político, en fin, es un gobierno en funciones que dura ya demasiado, porque hay que sumar aquellos 4 meses más los 6 meses siguientes, etcétera. Pero en realidad el ritmo ahora no es más lento que el anterior, al contrario, es más bien más rápido. Pero como ya decíamos, y fíjate, yo estoy en Cataluña, tiene mucha importancia lo que va a suceder aquí. Y lo que va a suceder aquí no va a suceder ahora, sino que va a suceder en las próximas fechas, a partir de la semana que viene, y luego, claro, está el parón de las vacaciones, con lo cual, inevitablemente, yo creo, ya lo ha avisado Esquerra, ¿no?, que no va a haber un acuerdo hasta después de Navidades, ¿no? El gobierno quiere vender, evidentemente, el PSOE, que está cerrándose mucho el acuerdo, pero también hay muchas variables que ayer ya comentamos, ¿no? Especialmente yo creo que lo que diga el Tribunal de la Unión Europea sobre la inmunidad de Puigdemont y Junqueras es lo que, en mi opinión, va a establecer las pautas de lo que va a suceder. Pero, yo creo que lo que estamos viendo ahora es una representación que evidentemente irá puliendo flecos y acercando posturas, esperamos, pero que no vamos a ver nada hasta después. No sé si tú eres de la misma opinión, pero sí, en me realidad parece que inevitablemente. Sí, en realidad sí. Y allí el clima, la gente, ¿cómo se respira? Porque también desde aquí se decía, bueno, ya, pero en Cataluña, a ver cómo toma la gente que es republicana ceda ante eso, con la gente con la que habéis estado departiendo en tus noches rock and rolleras, ¿qué tal se respira el ambiente? Bueno, sí que se nota una distensión, y yo creo que después de los últimos acontecimientos, cuando la sentencia,
sí se nota, se respira una mayor tranquilidad, ¿no? Estuvimos hablando y hay una mayor relajación, incluso te diría que ni siquiera es el tema principal de conversación ahora mismo, por lo menos con la gente con la que yo estuve, ¿no? Digamos que, bueno, o sea, son necesarias después de épocas de tensión y de inflamación, pues ahora esta anestesia yo creo que es muy conveniente. Aquí está pues todo el mundo también a la expectativa, así que hay sectores con los que hablaba, pues gente que está marcando muy de cerca lo que hace Esquerra, porque por un lado entienden, sobre todo si tienen sensibilidades cercanas a la izquierda, que debería haber un gobierno de progreso en España, mucho mejor que unas posibles nuevas elecciones o que un gobierno de la derecha, pero también aquí hay una serie de demandas que se llevan poniendo sobre la mesa hace muchísimo tiempo y que quieren que ese acuerdo con Esquerra tenga alguna contrapartida, o sea, que no nos quedemos en la misma posición del tablero que estamos ahora. Pero yo te digo, o sea, que a mí lo que me ha llamado la atención, sorprendentemente, es que veo que el tema en este momento está, digamos, en un momento de badén, en un pequeño valle. Supongo que se volverá a agitar cuando empiecen a llegar las noticias, sobre todo de Europa, respecto a los presos y respecto a Carles Puigdemont, ¿no? Pues Javier Gallego, gracias, Javi, un abrazo muy fuerte, te queremos. Un abrazo muy fuerte. Mucho, cuídate. Igualmente. Adiós. Un abrazo. Adiós. Pues en efecto, si al final, bueno, se observa distensión, también yo creo que la gente, el nivel de agotamiento de la gente ya lo percibíamos también los propios oyentes, que lo hacían saber a través de los grupos y a través del hashtag y a través del chat. El nivel de agotamiento de la gente es altísimo. Bueno, y Greta Thunberg, que está participando ahora. Greta Thunberg, perdón. Greta Thunberg está participando ahora en el pleno de la COP. Hoy tiene el acto central esta mañana, está ya a esta hora participando en esta conferencia y sí, pidiendo que se enfrente la situación de emergencia que se está viviendo, dice Greta Thunberg. Opinion that runs the free world. In fact, every great change throughout history has come from the people. Los grandes cambios en la historia han empezado por la gente, dice Greta Thunberg en directo en la cumbre del clima. Right now, we, the people. Thank you. Nosotros, la gente, podemos iniciar ahora los cambios, decía Greta Thunberg. Y un pleno lleno a rebosar, lleno de gente. Están todos los sitios ocupados, la gran expectación que consigue reunir a su alrededor. Now I would like my friend, His Excellency Carlos Manuel. Y ahora van a participar en una mesa. Minister of Environment and Energy of Costa Rica, if you can please join just taking the lecture. Thank you very much. Bueno, lleno a rebosar hoy esta sesión en la cumbre del clima, en la que está participando la joven activista en esta cita medioambiental con su discurso. My name is Carlos Manuel Rodríguez. I'm the Minister of Environment and Energy. Bueno, y siguen otros representantes, otras personalidades, diferentes nacionalidades, representantes políticos que, como decía hoy Ainhoa Goñi, pues tienen protagonismo en esta sesión de la cumbre del clima. Pero bueno, como modelo, también como ejemplo de que en efecto las cosas van cambiando a una gran velocidad y tenemos que estar muy atentos a tantos y tantísimos y gigantescos y formidables cambios. Hoy, no sé si has visto, Pai, esto que te he enviado en nuestro grupo de WhatsApp. Os abro el micrófono. Esa imagen... ¿No te gusta a ti, Mary? No, sí. Lo que pasa es que impacta mucho porque al principio es con un primer plano y hasta que no te abren el plano no entiendes lo que está pasando. Lo que pasa es que lo veis todo con la mirada sucia. O sea, es una innovación, es un equipo tecnológico que han desarrollado. Es una especie de boca artificial hecha de látex con nariz, pero no tiene el plano cerrado, es el mismo plano, Mary.
todo el rato. No, es porque luego que se ve así un poco casi en el aire, sí, es verdad que es un poco inquietante. Claro, luego se abre el plano y se ve al hombre que realmente está haciendo los sonidos. Sois lo peor. De verdad. Bueno, entonces han hecho una especie de boca de látex, la verdad muy alargada, es verdad que podría parecer un instrumento para el amor más que otra cosa, una especie de boca de látex alargada que tiene nariz también, pero que como objeto no tiene esa función que le estáis mirando. El objeto que tiene es reproducir los sonidos humanos con una cierta fidelidad, gracias a los movimientos, que es una máquina robótica. Entonces, digamos, claro, es que no sé muy bien cómo describirlo, ayudarme. Claro, pero es que si solo lo escuchas... Entonces, pero en realidad es como el aparato vocal del ser humano lo que han reproducido, ¿no? Porque las cuerdas vocales también y la capacidad de, pues eso, han intentado mimetizar lo que sería la forma en la que hablamos los humanos. Sí, entonces lo que hace... es un sistema un poco robotizado y entonces hay un tipo con un micrófono que va hablando y la boca lo que va es modulando exactamente igual respecto a los sonidos que escucha. Entonces, es verdad que es un poco desconcertante este sonido. Sí, totalmente desconcertante, es muy raro. Es un tanto inquietante también la imagen. ¿Es una oveja o...? Parece, digamos, ¿cómo se denominaría un juguete sexual de destino masculino? ¿Te imaginas que hablasen los objetos sexuales? Parece eso, o sea, parece una especie de labios así que se mueven. En fin, es una cosa, es verdad que es... Sí, quítalo, por favor. Sí, es un poco extraño, o sea, la imagen es un poco rara, pero la idea está muy guay. Pero es un artilugio robótico que lo que pretende es mover realizar los movimientos de la boca y de las cuerdas bucales y la representación de la boca exactamente igual que sus movimientos, y aunque es un poco desconcertante la imagen, pero también es increíble las cuotas de ingenio a la que ha llegado la investigación y los seres humanos. A mí me parece absolutamente fascinante, así que... Pero bueno, sí, está... Es que de hecho lo es, porque realmente lo que llama la atención de estos inventos es cómo están intentando y cómo se están acercando cada vez más a reproducir la complejidad del ser humano, ¿no? Pues eso, del sistema o de la máquina que tenemos como cuerpo, que nos permite hacer todo lo que hacemos, cómo están prácticamente pues llegando a intentar simular muchas de las funciones que hacemos los humanos de forma natural, y las están logrando simular de forma artificial. Hace poco yo recuerdo que hubo una noticia que llamó bastante la atención, que era una empresa que pagaba los derechos de imagen de alguien, es decir, era una oferta, o sea, una especie de oferta de trabajo, un anuncio que pedían gente dispuesta a ceder su imagen para ponérsela a un robot que estaba desarrollando una empresa, pues que iba a dedicarse un poco al cuidado de ancianos, pues estos desarrollos que hemos ido viendo que se van creando, y estaba solicitando que alguien cediera sus derechos de imagen para ponérselos a un robot que además podía venderse por todo el mundo, pues con ese aspecto, ¿no? Entonces es verdad como van realmente acercándose cada vez más a ser capaces de replicar pues máquinas lo más parecidas a seres humanos. ¿Qué pasa, Meli? Yo igualmente lo que sí que cuando vemos este tipo de cosas, lo que sí que me viene a la cabeza es ¿para qué se va a acabar usando esto, no? Porque ay, de verdad, no. Es que en realidad eres tú, Fer, el que tiene la mente sucia. No. Vamos a ver, vamos a hacer una cosa, lo voy a tuitear porque quiero que lo veáis. Lo decía porque este tipo de avances se pueden utilizar para el bien y para el mal. Pero no para todos. Como todos. Lo voy a tuitear. En este momento lo estoy tuiteando con el hashtag #almohadilla la cafetera rondas. Quiero que veáis la imagen para que veáis que no es una cosa que la imagen desconcertante. Le ha venido a Mary un cierto desconcierto y luego pues es verdad que en fin los usos y las interpretaciones caben. Pero en todo caso que se pueda reproducir, me parece, el aparato, digamos, la boca, la nariz, la sonoridad que reproducen, y que esto consiga emitir sonidos y que se mueva exactamente igual que los tal, es bastante fascinante. O sea, y es verdad que estamos viviendo cambios que son completamente revolucionarios. Ya no os digo en el mundo del cine. ¿En qué serie de estos días que se ha anunciado habían rejuvenecido a los actores? Ha llamado mucho la atención. El irlandés, creo que se llamaba. ¿Era en el irlandés? Me parece que sí. Y entonces aparece... Creo que era Robert De Niro.
¿puede ser? Eso es. El irlandés Pero también lo hicieron en Star Wars. De hecho, que se estrenó ahora, me parece, la última de la saga. Se decía que habían recreado escenas de Carrie Fisher, la actriz que falleció, y de hecho en las anteriores la habían rejuvenecido también. Es verdad que es una... Y había también un personaje, uno de los sargentos del Imperio, creo recordar, que lo habían hecho totalmente por ordenador en la nueva sala. No me menciones a la bicha aquí, porque están a punto de estrenar la peli. No me menciones la nueva entrega de Star Wars, la última, la definitiva, el final absoluto. Dicen, Disney ha advertido de que esta última película de Star Wars podría desencadenar ataques en personas con epilepsia. Han lanzado en un comunicado conjunto con la Fundación para la Epilepsia una advertencia a los espectadores de que contiene varias secuencias con imágenes y luces muy intermitentes sostenidas. Sabéis que esto en algunos casos puede... Voy a dar un dato pedante sobre esto. A ver, dispara. Aviso, ¿no? No es dato, es... no, porque tengo una amiga que además trabaja en cuestiones de postproducción y demás, y resulta que al menos... En España sí que pasan un proceso para que efectivamente no tengas ataques de epilepsia. Entonces está muy controlado eso. Igual en este caso no. Bueno, pero así como dato pedante. Ha emitido un comunicado de manera que el ascenso de Skywalker... ¿No es el ascenso de Skywalker? No, es la siguiente. Bueno, no lo sé. Ha emitido un comunicado... Yo que no he visto ninguna. No te creo. Sí. No creo que me estés diciendo esto. ¿Ninguna de las 9 o ninguna de las 3 últimas? ¿Son 9? Dios. En total, sí. O 10, porque hubo una intermedia también. No sé cuántas hay ya. Con imágenes de archivo que han puesto en su página de YouTube. En Star Wars. Con imágenes de los primeros rodajes y de los nuevos rodajes. Y habla Rey, de la que estamos profundamente enamorados, porque nos gusta mucho Rey. Rey nos gusta mucho. Y luego, es que claro, en sagas como estas, hay mucha... claro, hay gente que no puede con ello, y gente que se enamora de personajes, y hay gente que detesta ciertos personajes. Esto es complicado, ¿no? Esto es complicado. Bueno, que estoy mirando, podéis contar algo, que estoy buscando el spot para hacerlo. ¿Tú las has visto, Pai? Yo sí. ¿Todas? Y mis hijos están deseando además ver la última, así que me tocará verla estas Navidades, seguramente, sí. Yo tampoco ha sido por ser hater de Star Wars, pero es como que tampoco nunca me ha llamado mucho la atención. Pero acabaré haciéndome mi maratón. Lo hice con Juego de Tronos. Creo que con esto voy a poder. Mira. Oh. Es un instinto. Ahí va corriendo Rey, saltando, atravesando, sintiendo, atravesando selvas, montañas. La fuerza se siente en el interior. Y la resistencia se reúne para la gran batalla final. Dios, qué ganas tengo de verla. Sí, soy un poco friki, ¿no?, de esto. Bueno, pues eso han lanzado. Pero es verdad como ha marcado el lenguaje y la cultura de más de una generación, me voy a decir una generación, pero yo creo que ha influido en varias, como además han sido capaces de dilatar las historias en el tiempo. Sí es verdad que pues eso, la fuerza, la resistencia, todas esas expresiones que se han quedado, ¿no?, y que realmente usamos habitualmente y nos han influido. ¿Y por qué? ¿Por qué pasará? Quizá porque nos ha acompañado durante un par de generaciones, porque los padres ahora llevan a sus hijos a ver estas películas porque las vimos siendo muy niños, y el paso del tiempo supongo que ya se conforman como en una parte de nuestra vida, de nuestra propia cultura, de nuestro propio pasado, ¿no? Pero que un robot en una película produzca un efecto nostálgico tiene algo interesante, ¿no? Y hay algo de sentimiento, decían, de sentimiento religioso, ¿no? El mismo sentimiento que te despiertan las religiones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha conseguido esta secuencia de películas para desatar? Pues supongo que porque tiene alusiones a diferentes religiones, y decían, pues tiene su propio lenguaje, su propio mundo, su propio universo, y eso hace que de alguna manera la gente se conecte tanto con estas películas, Además, ¿no? dicen por aquí
Dice Danen, tienes que verlas en orden, María, es muy importante. Se ha hecho un silencio cuando sonaba ese último. Y, ahora, lo de verlas en orden es relativo, porque en realidad se produjeron y se rodaron en un orden completamente surrealista, ¿no? Primero las tres de en medio, luego las tres primeras y ahora finalmente las tres últimas. Y así es como las ha visto pues millones de personas. Claro, entonces, realmente, y de hecho había cuando estrenaron las tres primeras, había gente dedicada simplemente a ver si tenía sentido, ¿no? Si mantenía la línea cronológica o si había algunos fallos y algunos gazapos. Así que, bueno, si puedes verlas en el orden sí, está bien, pero si no, no te preocupes, porque así lo han visto millones de personas y aún así ha conseguido triunfar y realmente marcar culturalmente a toda una generación. Claro, pero son estéticas diferentes. O sea, es que verlas en el orden original en el que las vimos nosotros no es tan fácil. Es verdad que quizá el éxito esté escondido porque en el viaje del héroe, que no falla, es una estructura, un tipo de estructura en los relatos en los que, bueno, que se da pues un héroe que inicia su camino y que es un tipo de estructura en los relatos que se repite sistemáticamente en la cultura actual, y esto hace que en toda la literatura, en el cine, y eso quizá nos conecta, pero yo no sé si verlas en el orden en que fueron hechas, que fueron rodadas, o en el orden en el que supuestamente deberían ir, que es otro completamente diferente. Decía en ese caso. Pero es verdad que la estética es diferente, porque vemos películas de los años 70-80 que tienen una estética que se hacía todo con maquetas, con robots, y todo lo que se hizo después que es plenamente digital. Entonces, ver una historia que sucede después, que parece mucho más anticuada, cuando los efectos son completamente diferentes, pues habrá quien le llame la atención. A mí me siguen resultando absolutamente fascinantes, me siguen gustando muchísimo. Y sobre todo las nuevas últimamente me están gustando mucho. Sí. Dice por aquí Miguel Ángel Granados, dice, a mí me faltan las tres últimas porque una novia me prohibió verlas sin ella y ella nunca quiso verlas. Pues... El amor no pueden ser... en el amor no se pueden dar esos límites. Prohibiendo. No se pueden dar prohibiciones de esa naturaleza. Prohibiciones de series nunca. No puede haber ahí... ¿Qué le pasa al amor si te prohíben ver las películas de Star Wars? El amor se resiente. Greta Thunberg. Me imagino además a la... Dios, están saltando el... ¿Te imaginas a la boca, esta boca tan extraña, la del vídeo, diciendo el nombre de Greta? Greta Thunberg. A ver cómo pronunciaría... sí, sería difícil para la boca. Greta Thunberg. Greta Thunberg. Así que... Bueno, esto es lo que hay. Pues así está el mundo. Se va a estrenar dentro de unos días esta película, Star Wars, la última entrega de la saga. Ya el final, dicen, porque luego ya no sabes, dentro de 4 años alguien anuncia una nueva derivada de la película. Pero en todo caso sí que parece... y dentro de poco, dice Tiniviera, estrenan la nueva de Wonder Woman. De esa sí que estoy también deseando verla. Dicen que está muy bien también. En fin, un montón de cosas van a pasar. Aunque es un salto curioso, hablando de los efectos, ¿no? Que decías, cómo realmente la primera trilogía de Star Wars marcó un antes y un después en los efectos especiales en el cine. Es verdad que, a pesar de lo que decías, que muchos estaban hechos con maquetas, las puedes seguir viendo y realmente los efectos especiales todavía son creíbles, pues 30 y tantos años después, con lo cual es un logro bastante considerable, pero luego es verdad que todas las de Marvel han marcado un nuevo salto en los efectos especiales, y entonces puede ser un poco curioso para María ver Wonder Woman y al mismo tiempo las primeras películas de Star Wars, ¿no? Bueno, dicen por aquí, en el caso de Star Wars hay que verlas en el orden en el que fueron rodadas, porque si no hay spoilers, dice. No, ¿qué va a haber? En el orden en que sobre el triángulo Solo, Leia y Luke. Bueno. No digas nada. Visto así. Aunque bueno, a mí la verdad que los spoilers tampoco me molestan. No es un super mega spoiler, pero mantiene la tensión de aquella primera. Total, que las tengo que ver según se rodaron, ¿no? Ahora sois expertos. Los oyentes de este programa son expertos en todos. Pero desde el mundo de la ficción, simplemente, a mí hay una cosa que me llama la atención. No sé por qué me pasa, porque siendo como soy un radical aficionado a lo digital y a los efectos digitales, y me interesa mucho, además me interesa todo ese proceso narrativo, constructivo, de cómo alguien consigue trasladar a lo digital
escenografías tan impresionantes, me parece fascinante. Pero dicho lo cual, a mí los efectos clásicos, los efectos especiales clásicos de las maquetas me resultan mucho más verosímiles. Por ejemplo, las naves espaciales. O sea, de alguna manera, cuando ves las primeras que se rodaron, que luego son las que están en medio en la saga, pero cuando ves las primeras que se rodaron, hay algo de verosimilitud. Cuando ves esas naves espaciales a las que se sube Luke Skywalker, son creíbles. Hay otras naves espaciales que suceden en las primeras, que son plenamente digitales, a las que se suben los personajes y que, la verdad, parecen más bien objetos de diseño de dibujos animados. Pero el ver esos aparatos deteriorados que parecen de verdad naves antiguas y un tanto... Pues a mí me resulta, no sé, más verosímil. Así que dice Delgado que los efectos digitales han fastidiado el cine, que lo han vuelto muy artificial. Pero es que tú ves películas como, por ejemplo, las primeras de Superman. Claro, yo se las pongo al pequeño Fer y no le gustan nada las antiguas. Es verdad que el cine ha cambiado mucho en ritmo. Que hay películas que tardan, de nuestra generación, en las que tarda mucho tiempo en suceder las cosas. Sí. O sea, estás viendo una película y sin embargo ves un Wonder Woman o alguna de las últimas de Star Wars y todo el rato están sucediendo cosas, pero además a una velocidad vertiginosa. Mi amigo Colomán, yo me lo llevé a ver una vez una película de cine, mi amigo Colomán, que es, ¿cómo se dice? Contable, asesor fiscal, asesor ¿no? fiscal y entonces una persona, bueno, ya bastante mayor, y me dijo una vez, esto fue hace algunos años, fue hace como 10 años, pero me dijo, ¿sabes qué? Llevo 30 años sin ir al cine. Digo, ostras. 30, dice, sí, sin ver ni la tele, ni el cine, nada. Digo, hombre, ¿no habrás visto alguna película? No, es gallego, entre León y Galicia, y me dice, que no, Fernandito, que no he visto nada. Te estás diciendo, Fernandito, que no. Y entonces le dije, pues te vas a venir conmigo a ver una de efectos especiales, Colomán. Salió mareado, porque el lenguaje cinematográfico ha cambiado tanto. Claro, estamos muy acostumbrados a ciertas cosas, esto ya lo he contado aquí alguna vez, pero a mí me llama mucho la atención la manera en la que el lenguaje cinematográfico se nos ha metido en la mente hasta el punto de que hay ciertas imágenes que se colocan, por ejemplo, sobre los movimientos que no son reales, que no suceden en las personas. Mira, una persona que cae desde una cierta altura y cae y apoya la rodilla en el suelo y la mano. Esto lo podemos ver en Matrix, lo podemos ver en Star Wars, lo podemos ver en numerosas películas de acción. Esto no sucede cuando alguien se cae. Las películas de los años 70-80 eran más reales. Eran especialistas los que rodaban esas escenas, pero no imitaban movimientos, por ejemplo, que estaban entre el manga, lo japonés, las batallas y los efectos digitales, ¿no? Bueno, pero si ves una película de las últimas de Superman completamente rodada en digital o de Spider-Man que salta, se estira y de pronto el personaje es claramente de ficción. Las primeras de Superman no era un personaje de ficción. Claro que era un personaje de ficción lo que hacía, claro que no venía de otro planeta y todo eso, pero parecía un ser humano. Lo otro no, son dibujos. Y esto, bueno, Colomán salió, entonces me llamó mucho la atención y me recuerda a un experimento que he contado aquí, que hicieron una vez había una ONG que viajó a países y a remotas aldeas africanas y les proyectaban imágenes, vídeos sobre el reciclaje de basuras. Entonces en el vídeo se veía unas manos separando las basuras, metiéndolas en bolsas, atándolas y depositándolos en su cubo correspondiente. Bueno, pues para fabricar, por ejemplo, abono, para ciertas cosas le daban como, el reciclaje de las basuras, para fabricar compost, todo esto. Y entonces, cuando terminaron, hicieron una charla. ¿Qué os ha parecido lo que habéis visto? A ver, ¿qué habéis visto? Y entonces dice uno de los mayores de la tribu, un perro. ¿Pero cómo que un perro? Y entonces, no, pues era un señor separando las... No, yo he visto un perro. Y entonces vuelven a poner el vídeo. Y es que mientras el foco de la imagen se va cerrando hacia las manos, nuestro lenguaje audiovisual, nuestra cultura audiovisual nos dice que eso es el objeto de interés, porque se cierra el foco y todo lo demás desaparece de imagen. Pero mientras eso sucedía, en el plano final, en el plano de fondo, pasaba un perro, atravesaba un perro cruzando, que era un elemento relevante en la vida de esa comunidad, mientras que las manos cerradas en una bolsa no era un elemento relevante. Y tampoco tenían la cultura audiovisual de saber que eso era lo relevante porque se estaba cerrando el foco. De manera que no la asimilaban. Y entonces me llamó mucho la atención, después lo contaba muchas veces como,
como elemento para comprender la naturaleza del cine, y que no puedes asistir a una película hoy sin tener una cierta cultura audiovisual si pretendes comprenderla, porque tenemos mucho asimilado sin saberlo. Y entonces Colomán, cuando salió de la proyección de cine, me miraba como con cara de marciano. O sea, me decía, primero me he mareado, no he podido seguir la secuencia de las imágenes porque no me he enterado, pasaba a tal velocidad, cambiaba tanto los protagonistas, cambiaba tanto el lenguaje, cambiaba tanto la manera de... que yo no sé qué me estaban contando. Porque decía, es que la última película de acción que vi era una película de vaqueros cuando era niño. Dice, entonces desde entonces es que no he vuelto a verlo, ¿no? Entonces esto fue ya hace un montón de años, pero es curioso, ¿verdad? Sí. Es curioso. De hecho, las de Star Wars en concreto son complicadas de seguir, o estás muy atento y te quedas con los nombres y con alguna subtrama, o realmente hay veces que te pierdes. Fíjate. Incluso teniendo cultura audiovisual. Sí, es así. Yo en este sentido me llama la atención que se hagan estas películas y que, por ejemplo, alguien como José Luis García, que en este sentido es lo opuesto por completo, siga haciendo cine y siga teniendo su público, ¿no? Bueno, y luego también los recuerdos que quedan, ¿no? De ese momento en el que fuiste a ver la película. Por aquí decía Vicente Arias, decía con el hashtag, un agradable recuerdo de mi infancia es cuando se estrenó La Guerra de las Galaxias. La primera, un par de horas haciendo cola con mi madre, qué paciencia, para descubrir un nuevo universo que me ha cautivado hasta ahora. Yo no recuerdo... pero sí, no recuerdo cuál fue la primera película donde la vi. Creo que fue una de las segundas, que no fue exactamente la primera de Star Wars, sino la siguiente, o los Ewoks, o alguna de estas... Vamos, en la que salían los Ewoks, estos ositos tan graciosos. Ese es el Retorno del Jedi. Pues creo que fue el Retorno del Jedi, pero no me acuerdo muy bien. También fue la primera que yo fui a ver. Pero lo que sí que me acuerdo es de la de... Star Wars que estrenaron y que ya se empezó a comercializar de forma ilegal a través de CDs, porque la gente se las pasaba en CDs, y además dividía la peli en dos, porque no cabía en un solo CD. Y entonces aquella fue la primera contraportada que firmé en el periódico El País. Luego firmé un par de contraportadas más, pero contando la experiencia, porque me llamó un amigo, me dijo, oye, ¿sabes lo que acaba de llegar a mis manos? La última peli de Star Wars, que no estaba en los cines. Y entonces me dijo, es verdad que el pirateo siempre había existido, el VHS. Yo recuerdo haber visto E.T. en mi casa, en inglés, en una cinta VHS que circulaba por ahí, todavía no se había ni estrenado en España. Pero esta fue la primera vez, y entonces nos llamó un amigo que tengo la última de Star Wars. Y entonces nos fuimos a su casa a verla, y lo conté en un artículo, y me lo publicaron en la contraportada del periódico El País. De ahí lo tengo guardado. Fue una hazaña, una gesta, y así que me siento muy unido a esta saga. ¿A la saga o al pirateo? ¿Perdón? ¿Perdón? Es que lo que tú llamas pirateo... Esa debe ser La Amenaza Fantasma. Fue La Amenaza Fantasma. Viene muy a cuento ese título para lo que acabas de contar. Fue La Amenaza Fantasma, y de hecho la fotografía de portada que eligió el periódico El País era la de la imagen del hombre con los cuernecillos, que ya no me acuerdo cómo se llama. Pero Darth Maul. Y entonces me gustó mucho, pero sí, muy bonito. Y me estabas enseñando un mensaje, pero no he podido verlo. No sé qué me estabas diciendo. Pues por aquí, que también seguíais comentando, decía Alejandro, Star Wars ha marcado varias generaciones, no solo por sus efectos especiales, sino por la historia y la filosofía que conlleva. Sí. Luego yo tengo algunos amigos que son muy trekkie, muy de Star Trek, y me decían, pero es que es diferente, porque Star Wars es una guerra constante. En Star Trek... hay un respeto hacia las otras culturas. Ellos son exploradores del espacio. Dice, a veces se ven envueltos en medio de algún conflicto. Dice, pero ellos van a descubrir y tienen además normas de no interferir en las culturas ajenas, porque son solamente espectadores espaciales y tal. Y dice, tiene una cultura mucho más edificante. Entonces en esto hay una batalla. A mí me gustan todas las sagas, todas las historias espaciales, así que también sé hacer el saludo de Star Trek. Y como buen seguidor de Star Wars, pues sí, no me mires así, Mary, sé hacer estas cosas. Pero bueno, ya se acerca el día, y nos parece, a los que nos gusta este tipo de cine y este tipo de cosas, cada un día con Juan Diego Boto digo, sé tocar la de Star Trek, y me dice, la de Star Wars al piano, y me dice, espero que no sea la de Disney. Y digo, hombre... dice, sí, porque es que es verdad que las primeras que salieron pues fueron bastante criticadas, pero luego en las últimas ha habido una cierta reconciliación del público, por lo menos en mi caso. Yo me reconcilié porque me han gustado mucho las dos últimas películas, tanto Han Solo, que no está directamente relacionada, pero está tal, como las otras, a mí me han gustado. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿algo más? Nada más, ¿no? Pues nos vamos a marchar, nos vamos a ir. Esta gente tendrá que trabajar. Esta gente tendrá que... Tenemos que irnos, que esta gente tendrá cosas que hacer. Entonces,
nosotros nos vamos a ir. Tendrá una vida que vivir. Porque todo llega a su final. Hasta la saga. Incluso Star Wars. Hasta las Star Wars. Las guerras en las galaxias. The Force will be with you. Always. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Gracias, Cafetera. Gracias, Pai. Gracias, Mary. Gracias. Gracias. Adiós. Que la fuerza te acompañe.